Finalmente, y después de muchos meses de espera, en 3 días, el 15 de junio, se estrena la película El olvido que seremos en Colombia. Película que tiene como base, por supuesto, como sustento el gran libro de Héctor Abad Faciolince en honor a su padre, el médico, el salubrista Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987 en Medellín, en medio de lo que ha significado una historia dolorosa de violencia en Colombia. Y el encargado de interpretar a Héctor Abad Faciolince en la película es Juan Pablo Urrego, que está con nosotros hoy en el radar, en Blue Radio, en bluradio.com y en Facebook también estamos en video. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Hola, hola a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, Juan Pablo. ¿Cuándo le dijeron a usted que podría ser el actor que interpreta a Héctor Abad Faciolince? ¿Cómo es la historia? ¿Por qué se queda usted con el papel? Bueno, eso fue en el 2018 y me llaman la productora de la película que estaba trabajando en Dago García Producciones, me llama y me dice que si yo había leído el libro del olvido que seremos. Yo le dije que sí, que lo había leído hace unos años y me dice, bueno, si quieres, léetelo otra vez que vamos a hacer unas audiciones porque vamos a hacer la película. Y yo le dije, bueno, y maravilloso, a mí siempre ese libro, pues desde que lo leí me conmovió muchísimo, me ha gustado mucho la historia. Y bueno, lo volví a leer y esperé a que me llamaran para la audición y fue un proceso como de varios llamados hasta que ya el último fue un encuentro, de hecho el primer encuentro fue con Fernando en Bogotá, pero no fue una audición como lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, sino que fue tomarnos un café, charlamos, hablamos de la vida, de música, de literatura, de cine, de otras cosas. Y ya después sí fue como un proceso de audiciones y la final fue otra vez con él y ya tenía que presentarle un monólogo a Fernando como de 15 minutos sobre el libro. Entonces ese fue, y ya después a la semana me dieron la noticia. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Fernando Trueba? Estamos hablando de uno de los directores más importantes de la historia reciente del cine español. Ese encuentro suyo con Fernando Trueba, ¿cómo fue? Fue maravilloso, una persona increíble desde el primer momento, desde el minuto uno que lo conocí, un tipo generoso, con su conocimiento, con un sentido del humor increíble, muy amoroso, dispuesto como a escucharte todo el tiempo y a compartirte también muchas cosas. Y como te digo, ese primer encuentro para mí fue, yo me leí el libro unos días antes y yo estaba como muy preparado. Yo estaba pensando que me iban a hacer un examen, hermano. Y, y no, en realidad fue muy tranquilo. Yo llegué, nos tomamos un café y él empezó a preguntar, se interesó mucho por mí, a preguntarme por mi vida, cómo había llegado a la actuación, por qué decidí ser actor, qué me gustaba, qué música me gustaba escuchar, qué películas me gustaban. Hablamos de todo, de viajes, de comida. Y al final, cuando terminó la reunión, me dijo, bueno, espero que nos veamos pronto. Y yo salí más confundido. Yo dije, bueno, ¿y acá qué pasó? Pero un tipazo, hermano. Fernando, o sea, es imposible no quererlo y admirarlo porque es un maestro en toda la palabra. Juan Pablo, ¿y cómo hizo el monólogo de los 15 minutos? Porque con un libro tan complejo, es bellísimo el libro, el video que seremos, un monólogo de 15 minutos, ¿cómo lo preparan? ¿Uno qué hace con 15 minutos de interpretar lo que leyó en un libro tan sentido, además? Sí, sí, es difícil. Es difícil porque yo primero me reuní con unos amigos que son directores también y escritores y guionistas, y yo les dije que me ayudaran un poco como a desarrollarlo. Y el primer boceto que hicimos duraba media hora. Y eso que nosotros pensábamos que era imposible condensar algo en 15 minutos. Entonces empezamos como a cortarle. Al final me decidí por contar una historia desde el personaje de Héctor Abad Faciolince, contarle una historia a alguien que me estuviera viendo, que no conociera la historia sobre Héctor Abad Gómez, sobre mi padre, pues en ese momento. Y eso fue lo que decidí hacer, contarle una historia a Fernando, como Héctor Abad Faciolince, contarle cómo era mi papá, qué hacía mi papá cuando se iba de viaje, los cassettes que él nos grababa, que eran como unas audiocartas, ¿no? Y lo que nos contaba, lo que nos decía, y en el momento en que lo asesinaron, le conté esa historia.
y esa fue la decisión final para hacer el monólogo. Juan Pablo, el trabajo del actor es meterse en la piel de el personaje que interpreta. Y a veces son personajes de ficción, pero a veces son personajes reales y personajes que están vivos. Mejor aún, personajes que pueden estar cercanos durante el trabajo de rodaje y de producción de la película como en el suyo. ¿Cómo fue meterse en la piel de Héctor Abad Faciolince? Hombre, sí, como tú lo dices, a veces los personajes que uno crea, a veces es a partir de la imaginación de uno o a partir de la imaginación pues del guionista, del director y te dicen queremos que sea así, así y de esta manera, entonces va creado como a través como de nuestra imaginación, pero ya cuando un personaje pues existe, ya las reglas del juego son otras, entonces tienes que estudiarlo muy bien. Tuve la suerte pues de poder ver todos los videos y entrevistas que tiene Héctor Abad Faciolince en internet y pues, tuve la fortuna de poder conocerlo a él, de sentarme con él, muy generoso desde el principio, me recibió en su casa. Antes de empezar a rodar la película, me recibió en su casa, me mostró cartas, me mostró videos, me puso a escuchar audios, y después tuve también pues la suerte de tenerlo en el rodaje, que al principio yo pensé que eso me iba a dar como, me iba a causar mucha presión, que al principio yo sí estaba un poco asustado, pero su energía y su tranquilidad, y antes él sentía de alguna manera que él estaba incomodándome a mí y él se sentía incómodo, entonces fue muy bonito tenerlo ahí, fue muy bonito ver su expresión cada vez que yo terminaba una escena, yo me le acercaba, le preguntaba, entonces, pues tener esa oportunidad como actor, de tener la persona que estás interpretando ahí al lado para poderle preguntar lo que tú quisieras. Y él con su generosidad me respondía todo, hasta las, digamos, preguntas más íntimas o el momento más doloroso, pues que ya sabemos que fue la muerte de su padre. Él se sentó conmigo y me contó todo, con todos los detalles. Entonces eso para mí fue un regalo y pues me hizo el camino un poco más fácil. Estamos hablando con Juan Pablo Urrego, es actor colombiano que interpreta a Héctor Abad Faciolince en El Olvido que Seremos, película muy premiada, en un momento difícil por la pandemia, porque ha ganado el premio Goya, ha ganado selecciones, por ejemplo, en el Festival de Cannes, ha estado en muchas selecciones internacionales, pero en un momento muy curioso y tal vez único en la historia, por lo menos de nosotros, que es un momento de pandemia en donde los cines se cierran y se reabren pronto. El 15 reabre Cine Colombia con ese estreno. Estamos a 3 días de esta reapertura, Juan Pablo. ¿Cómo le fue trabajando con Javier Cámara? Que me parece a mí es realmente quien interpreta pues, a don Héctor Abad Gómez, al papá de Héctor Abad Faciolince, pero que también como usted se mandó un papelazo realmente, la forma en la que Javier Cámara incluso logra asumir la forma en la que hablan los paisas es realmente maravillosa, muestra una inmensa capacidad y el talento del actor. Sí, pues hombre, que creo que ya todo está dicho con Javier Cámara, lo hemos visto en un montón de películas y cada vez lo hace mejor, es un actorazo, pues el mejor actor de España, si no es de los mejores actores de España y uno de los mejores del mundo porque es un tipo muy versátil y trabajar con él pues fue una maravilla, fue un regalo de la vida poder estar con él al lado, verlo trabajar, verlo en escena, verlo pensar y analizar las escenas y poder compartir con él esos momentos fue maravilloso desde el primer momento. Me acuerdo que él, antes de empezar la película, mucho antes de que él llegara a Colombia, él fue el que se contactó conmigo, me escribió por WhatsApp. Él en ese momento estaba en Roma en Italia estaba haciendo una serie y él me escribió y me dijo que era un gusto para él venir a Colombia a trabajar con nosotros y me pidió que le hablara mucho por audio, que le mandara muchas notas de voz porque él me quería escuchar. Entonces, desde ese momento empezamos a tener una relación muy cercana. Yo le mandaba notas de voz, él me respondía y él empezó a estudiar el acento colombiano y a medida que iba pasando el tiempo, las notas de voz de él iban siendo con más acento colombiano, hasta que llegó acá a Colombia
y empezamos una relación como de padre e hijo sin pensarlo, de mucho cariño, de mucho abrazo, de muchos besos, de mucha cercanía, como era Héctor Abad Gómez con su hijo, con Héctor Abad Faciolince, pero sin pensarlo, sin planearlo. Entonces ya cuando empezó la película, cuando empezamos el rodaje, ya ese amor y esa cercanía estaba, no teníamos que actuarlo, entonces fue muy bueno para nosotros. Yo estaré en primera fila el 15 de junio, la semana que viene, viendo la película. Debo confesar que ya la pude ver, y quedé impresionado con muchas escenas, pero tal vez la escena del asesinato de Héctor Abad Gómez es sin duda la más fuerte y la más importante de la película. ¿Cómo, cómo vivieron ese momento? ¿Cómo lo vivió usted, Juan Pablo? Porque es un momento, pues es un momento cumbre realmente del libro, de la película y de la historia. Una historia con un final muy doloroso, además. Claro, sí, mira, la película, pues uno se enfrenta a cada escena y todas tienen su reto, ¿no? Cada escena, cada momento, cada diálogo, uno lo piensa y bueno, ¿y cómo lo digo? ¿Por qué camino tomo? ¿Cómo puedo resolver esta escena? Pero sin duda, esa escena, como tú lo dices, fue la más difícil de la película. Era la escena que nos tenía, como decimos en Colombia, cabezones todo el tiempo desde que empezamos a rodar, cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a resolver. Hasta el mismo Fernando, días antes, semanas antes, nos reuníamos y comíamos o en el desayuno siempre comentábamos esa escena, porque realmente requería de mucha concentración y era muy emotiva, de mucho dolor. Y bueno, en esta película pasa algo también muy particular y es lo que tú decías al principio, tener los personajes reales en la peli, es que estaban en el rodaje, que iban y nos miraban, no solamente a Héctor Abad Faciolince, sino a su familia, a su señora, a su señora madre, a Cecilia, a sus hermanas. Entonces eso se mezclaban unos sentimientos muy fuertes. Y entonces cuando llegamos a hacer esa escena, teníamos tanta información en la cabeza, como te dije, Héctor me habló y me contó con todos los detalles lo que había sucedido, qué había pasado, él qué había sentido, qué había dicho, qué había gritado. Y era una escena tan emotiva que desde el primer momento que ya empecé, en el primer ensayo me acuerdo que Fernando dijo, ya estábamos todos muy emocionados, que Fernando creo que, me acuerdo que dijo, no vamos a ensayar más, vamos a hacerla porque ya está, o sea, ya la energía se siente y fue muy dolorosa, eh, fue muy emotiva, pero a la vez el resultado fue muy bonito. Creo que esa escena quedó muy bien lograda. Sin duda, sin duda. El momento del asesinato de Héctor Abad Gómez quedó muy bien retratado. La recomiendo absolutamente toda la película, pero ese momento es crucial. El momento ¿Sí? de la despedida de Héctor Abad Gómez con Héctor Abad Faciolince afuera de la iglesia, al frente del charco. Pero no voy a hacer spoiler. El spoiler está en el libro, pero no voy a contar más. Solamente, Juan Pablo, me Sí, falta. pero como tú lo acabas de decir, la película está llena de momentos muy lindos, muy poéticos, de mucho amor. Es una película de amor. Al fin y al cabo es una película que habla sobre el amor. Entonces, también espero que todos vayan este 15 de junio a ver la película y que apoyen el cine colombiano, una película que le ha ido muy bien internacionalmente, como tú lo habías dicho, premios y ha estado en muchos festivales. Espero que la gente se anime y vaya y vea la película porque es una película muy linda, muy hermosa y muy conmovedora. ¿Qué siente un actor, Juan Pablo, a pocas horas de un estreno de este tipo? De que su gente, de que los colombianos, que en últimas son quienes vivieron la historia, quienes han leído el libro, vean la película. No, es mucha emoción saber que pues el trabajo que nos tomó tanto tiempo y tanto esfuerzo y bueno, como tú lo decías ahora, o sea, la película se termina, la postproducción de la película se terminó en febrero del año pasado, justo antes de que empezara toda esta locura de la pandemia, entonces no se pudo estrenar, a los festivales que nos seleccionaron no pudimos ir, entonces quedó como un sabor ahí como amargo
pero ya ahora por fin que van a abrir otra vez los cines y que se puede estrenar y que la gente va a tener la oportunidad de ir, es muy emocionante para que vayan y conozcan esta historia. Obviamente pues hay un condimento ahí de nervios también, como, ¿será que me van a dar mucho palo? Pero, pero no, estoy muy emocionado porque sé que el resultado es muy lindo, lo hicimos con mucho amor y con mucho respeto y mucho profesionalismo y espero que les guste, que la disfruten. También el cine es para hacer memoria, para recordar y bueno, es un reflejo también de lo que somos como sociedad, ¿no? Que todavía eso que pasó con Héctor Abad Gómez, que lo asesinaron por pensar diferente, sigue pasando en Colombia. Entonces espero que eso nos haga reflexionar como sociedad, porque no puede seguir pasando. Juan Pablo Urrego, actor colombiano, interpreta a Héctor Abad Faciolince en la película que se hizo sobre el libro El olvido que seremos y la vida y muerte del médico saludista Héctor Abad Gómez en Medellín en 1987. Película de Caracol Televisión con Dago García Producciones, película colombiana, como dice el maestro Fernando Trueba, dice Javier Cámara, con apoyo, con el corazón y con dirección y actores españoles en algunas oportunidades, pero también muchos actores colombianos como Juan Pablo Rego, que nos ha acompañado el día de hoy. Juan Pablo, gracias por estos minutos y muchos éxitos en la premiere el próximo martes. Gracias Ricardo, gracias a ti y invitados todos a ver la película.